1:36, los presentamos ya, aunque ya los conocen sobradamente. Soraya Vivancos y Carlos Martín, muy buenos días a los dos y bienvenidos. Muy buenos días. Un placer, una alegría veros por aquí. Igualmente. ¿Qué tal el verano? ¿Cómo ha ido todo? Bien, ya, bueno, siempre se hace corto, o al menos yo lo veo así. Pero bueno, también. Eso está bien, eso es que se ha disfrutado, ¿no? Uh-huh. Bueno, retomamos el mes de septiembre, Carlos, Soraya, con muchas ganas y con muchos temas. Además, hoy un tema muy interesante, porque nos divorciamos más después del verano. Nos esperamos a que acabe, ¿no? Por lo menos. Bueno, esto depende. Es verdad que a veces hay cierta controversia entre cuál es el mes exactamente, pero se estima que el 30% de las separaciones, no solo divorcios, se producen en periodo estival. Y lo que vamos a traer aquí es intentar entender por qué un mes que se presupone, o un periodo en el que se presupone que es para disfrutar, para estar más en contacto con esa persona, finalmente acaba pasando lo contrario. ¿Y por qué ocurre esto? Pues cuando analizamos esto tenemos que irnos a distintas causas. No hay una sola causa que pueda predecir o determinar la ruptura, en definitiva, de la pareja. Nos remitimos a casos o factores, como la incompatibilidad de caracteres, infidelidades, el abuso físico y psicológico, que luego nos detendremos un poquito a hablar de esto, la falta de comunicación, problemas económicos, y a esto hay que añadirle el contexto sociocultural en el que nos encontramos, y es que la tendencia de las relaciones suelen ser más efímeras en comparación, tomando una muestra de los últimos 50 años, vemos que aparecen más, digamos, rasgos, y luego lo matizaremos, rasgos hedonistas, si se pueden llamar así, de miedo a perderme experiencias nuevas, ¿no? Y esto, de alguna manera, todos estos factores lo que vienen a predecir es lo que se confirma, ¿no? Que el número de divorcios y de separaciones y rupturas de pareja en España se incrementan tras el verano. Uh-huh. Y no tanto porque el verano sea el que produzca en sí estas separaciones, sino porque toda aquella pareja que ya vaya arrastrando a lo largo de los meses previos ese malestar viene como a encontrarse, ¿no? Como un encontronazo, como un choque de trenes, en donde a veces tenemos expectativas de que el verano lo pueda curar todo, ¿no? El pasar unas buenas dosis de tiempo compartido, de actividades diferentes, de ocio, hace que pensemos que mágicamente va a reconducir algo que llevamos tiempo acumulando y que no estamos de alguna forma reconduciendo, ¿no? Entonces ese mayor espacio compartido, ese tiempo en el que nos empezamos a dar cuenta de todo lo que nos molesta de la otra persona, en vez de ver al ser que tenemos delante, ¿no? Porque al final muchas veces estamos en ese punto de tantas expectativas de lo que tiene que suceder, que cuando estamos con esa persona y no se cumple todo lo que teníamos en nuestra mente, solo vemos lo que nos está molestando en ese momento. Entonces, pero tenemos que entender, como yo decía, que no es algo que aparezca porque sí, no es como tras la lluvia que aparecen champiñones en otoño, ¿no? Esto es más bien algo que se ha ido gestando y que al final, con ese tiempo de convivencia mayor, en donde ya no estamos tan distraídos por las obligaciones y las rutinas ya establecidas del año, pues notamos más todo esto, ¿no? Uh-huh. Vamos, que el verano no es que nos animen a aquellas relaciones que ya son jorobadas durante todo el año, sino que es un punto de inflexión, ¿no? No nos esperamos a que llegue, por ejemplo, el otoño o las navidades a ver qué pasa, sino apaga y vámonos. No, porque como decía Soraya, el verano es esa prueba de, bueno, vamos a ver qué ocurre durante estos 2 meses y luego ya decidimos. Generalmente esto suele precipitar esa expresión de es que no puedo más. Por aportar, creo que es importante que hablemos de la perspectiva de género a la hora del divorcio y de las separaciones. Por ejemplo, las parejas, los matrimonios homosexuales suponen entre un 8 y un 13% del total de divorcios. Y creo que esto es interesante. Y cuando hablábamos de comunicación, creo que es importante también citar el reparto de tareas y la corresponsabilidad a la hora de cuidar en el caso de que haya menores.
Todavía nos falta por avanzar. Y dadas las noticias de este verano de un lado y de otro, vemos que casi el 50% de las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas se han producido este verano, y no es ajeno a esto que estamos contando y a este contexto en el que estamos desarrollando este tema, ¿no? Desgraciadamente, julio suele ser el mes en el que se producen más feminicidios, y esto no es porque sí, ¿no? Es ese momento en donde la convivencia se hace obligatoriamente más cercana y en donde el agresor tiene ese sentimiento mayor de control sobre la víctima, ¿no? Entonces, pues aquí es donde se produce este malestar, y sabemos que los momentos clave en donde es más peligroso pues la violencia de género es el momento que la mujer decide separarse. Cuando se lleva a cabo ese intento de separación, muchas veces es cuando nos encontramos, desgraciadamente, estos terribles sucesos en donde pues acabo quitando la vida a la persona, y a veces pues también se la quita el propio agresor, ¿no? Entonces, no es porque sí, no es casual, pero teniendo un poco el contexto tenemos que entender lo que decía. Al final es verdad que esa rutina que se cambia en estos meses hace que muchas veces se mantengan roles, ¿no? En donde yo lo que quiero es descansar, pero de repente sigo acumulando más y más cosas que no me permiten tener ese espacio para poder evadirme, ¿no? Entonces esa corresponsabilidad también es algo que muchas veces, y esto en el caso normalmente de las mujeres, suele pesar, ¿no? Porque, vale, yo estoy de vacaciones, pero al final me toca hacerme cargo de muchísimas tareas, y al final no puedo realmente estar disfrutando ni desconectar como me gustaría. Vamos, algo que se supone que es bueno, viajar puede ser algo horrible en verano, ¿no? Yo no sé si esto va por comunidades autónomas. Yo creo que, no sé si por comunidades autónomas, pero depende de la compañía con la que vayamos de viaje. Es cierto, además, esto ya lo hemos hablado en otros programas, la baja tolerancia que tenemos al aburrimiento y a la frustración hace que cada vez más las vacaciones sean periodos incluso más estresantes o demasiado estimulantes, porque necesitamos tenerlo todo reservado. Es cierto, hay en ciudades europeas que como no lo lleves reservado, la visita a la Torre Eiffel o al Louvre, no lo ves, ¿no? Pero esto también condiciona nuestra manera de viajar, porque hace que vayamos con programas mucho más cerrados en los que no cabe el tiempo libre, sino que es ver, experimentar, y esto también tiene un impacto sobre la relación de pareja. No estamos acostumbrados a pasar tantísimo tiempo con la pareja como durante el verano. Como decía Soraya, además se rompen nuestros hábitos de sueño, de alimentación, de actividad, y todo esto lo que hacen es poner de manifiesto que no hemos hecho los deberes antes de las vacaciones. No es que las vacaciones per se, por el calor, que bueno, el calor sí que es cierto que tiene un peso importante a la hora de establecer comunicaciones, ¿no? Sabemos que el calor nos irrita más y por lo tanto, ¿con quién discutimos más? Pues con quien convivimos en ese momento. No es solo esto, se decía lo mismo en el confinamiento, ¿no? Es que el confinamiento está provocando más divorcios, no, es que precipitó lo que ya estaba roto de antemano. Entonces, claro, como por responder un poco a tu pregunta, no es lo mismo que Soraya y yo decidamos desde el mes de mayo, oye, nos vamos a ir a pasar unos días a las Islas Griegas, que la obligación de tener que pasar tiempo juntos cuando no hay un buen conflicto. Entonces, esto lo que hace es dinamitarlo, porque si fuerzas una situación que además es muy intensa estimularmente hablando, las consecuencias son incalculables, y en este caso pues, se producen esas rupturas. Luego también es cierto que cada vez va teniendo más protagonismo esta expresión de él, no me quiero quedar sin perderme ninguna experiencia ni perderme nada. Del tipo, pues la monotonía, etcétera, etcétera, que hacen que la balanza de manera injusta, en mi opinión, pues acabe rompiendo la relación. Es como necesitar vacaciones de las vacaciones, ¿no? Generamos estresores adicionales a lo que debería de ser un momento en donde podamos conjugar el ocio con descansar, ¿no? Entonces, creo que las vacaciones pueden ser una oportunidad realmente para compartir, pero implican trabajo. O sea, este es el gran problema, y esto es muchas veces uno de los grandes sesgos, errores mentales que traen las personas en las relaciones de pareja cuando van mal, y es entender que tanto el amor como el deseo, como ya hemos hablado en anteriores capítulos, son parte de algo que hay que cuidar.
tenemos que cuidar las relaciones, tenemos que cuidar la comunicación, tenemos que poder tener un espacio abierto en donde podamos expresar nuestras necesidades, porque creemos que la otra persona que está enfrente nuestra, como nos conoce, tiene que saber lo que pensamos, lo que necesitamos, lo que está pasando por nuestra cabeza, y no es cierto. Al final esto genera mucho malestar, una sensación de no ser querido, de no ser entendido, de que la otra persona es muy egoísta y lo único que hace es sesgar, de alguna forma polarizar mucho más a esas dos partes que en vez de funcionar como equipo, que es al final un poco la elección que hacemos cuando decidimos embarcarnos con una relación de pareja, acabamos siendo oponentes, ¿no? Y siempre pues en el punto de intentar identificar, fíjate cuando me va a hacer algo que me hace daño, ¿no? O esto lo haces por hacerme por hacerme sentir mal, ¿no? Y esto no tiene ningún tipo de sentido indiscutiblemente. Por dar un dato, hemos cogido los datos de los últimos 20 años, de 2003 a 2023, para contabilizar el número de divorcios. En 2003 ascendía a 100.418 divorcios y ahora estamos en torno a los 96.500. El año en el que más se divorciaron en este país fue en 2008, coincidiendo con la crisis económica, que ascendió a 122.081 divorcios. Es decir, los contextos socioculturales y lo que nos acontece en nuestro día a día tiene un impacto sobre las relaciones de pareja. Si recordamos, en 2008 uno de los grandes dramas fue el no poder hacer frente a las hipotecas y hacer frente a desahucios, hacer frente a bancarrotas, quiebras, etcétera, etcétera. Claro, esto no nos es ajeno, y las relaciones, una de las posibles causas pudo ser que a mayor número de divorcios provocados o digamos influenciados por esta crisis económica. Sí, pero en definitiva es una excusa, ¿no? Es una relación que ya iba mal, ¿no? Efectivamente. Y es una forma de, no sé si en cierto modo decirlo así, de autoengañarnos. Exacto. Pensar que el verano... Yo bromeo a veces en consulta, cuando digo, sí, aquí todos decimos que la salud y la enfermedad, pero cuando viene el problema... a ver, ¿cómo lo gestionamos, no? Porque esa inmediatez muchas veces, de la que hablábamos antes, nos hace tomar decisiones impulsivas y premeditadas. Y yo aquí no voy a hacer ni apología ni del divorcio ni de mantener un matrimonio. O sea, si la cosa no funciona, no funciona. Pero creo que, y esta es una opinión profesional y personal mía, o por la trayectoria que he tenido, en la que ves que cada vez se busca más una respuesta o una solución muy inmediata. Y los temas de pareja, yo siempre digo, oye, que para divorciarnos tiempo hay, no se van a ir los juzgados, vamos a ver si queda algo o no queda algo. Temas como la comunicación, es el pilar básico. No es lo mismo decir, oye, me apetece que reservemos un fin de semana de hotel, a decir, oye, ¿tú querrías que reservemos una habitación de hotel de una manera un poquito más pasiva que frente a la asertiva, ¿no? Entonces la comunicación en muchos aspectos juega un papel fundamental a la hora de declinar la balanza por uno u otro lado. Yo creo que otro de los elementos que también nos vienen mucho a consulta es que, el deseo sexual, la sexualidad también es un elemento que es clave, y que en verano, que al final con el cambio climático, pues se producen unos cambios hormonales en la oxitocina y la dopamina que nos hacen querer también tener más contacto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pues si no va bien la pareja, pues efectivamente empezamos a fijarnos en otras personas, empezamos a tener como atracciones o comparamos, ¿no? En las redes sociales o en la calle vemos como personas que no están en una pareja estable, pues mantienen o tienen la posibilidad de tener relaciones diversas, ¿no? Y esto muchas veces pues se ve como una opción, decir, bueno, son mecanismos evitadores de mi relación de pareja no está bien, pues a lo mejor en vez de centrarme en tratar de mejorarlo, me dedico, no sé, a chatear, a ser infiel de alguna forma para evitar el malestar que estoy sintiendo, y a lo mejor esa sensación de haber perdido ese sentirme deseado o desear a la otra persona. Entonces, muchas veces incluso se inician separaciones porque la persona toma conciencia de que algo no funciona en ese terreno y se separa. Pero casualmente muchas de estas personas, cuando pasa unos meses después de este periodo estival y de estas conexiones, vuelven con reflexiones, se plantean otra vez la necesidad de retomar con la persona que lo han dejado, ¿no? Y no, y en relación a esto, creo que es importante poner el foco también en la romantización de las actividades del ser humano a través de las redes sociales.
cada vez encontramos más, veo a parejas felices en una red social en la que se cuelgan fotos y yo no tengo esa relación. Pero claro, Exacto. es que esa extrapolación de datos no es cierta. Porque lo que estamos viendo es una foto fija de dos personas sonriendo con un decorado bonito. Ya. Pero esto ocurre pues en los casos de padres primerizos, en el caso de, por ejemplo, la imagen corporal y de cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y con las relaciones. Y ocurre prácticamente lo mismo, ¿no? Qué bonito, mírales qué bien se llevan, ¿no? Bueno, pues es que es una foto de una red social, ¿no? Y creo que todos estos factores precipitan una decisión que bajo mi punto de vista a veces puede ser impulsiva. Luego, evidentemente, sacamos de aquí el abuso físico y psicológico, las agresiones y la violencia de género, o sea, sin lugar tipo de dudas, ¿no? Pero sacando esto, creo que son muchos los factores los que ahora complican el mantenimiento de las relaciones, porque tampoco nos paramos mucho a pensar y a sacar conclusiones certeras acerca de esto. Y en esta colación de lo que está diciendo Carlos, creo que es muy importante que nos paremos a hacernos una serie de preguntas perdón, que nos permitan analizar en qué punto está nuestra relación de pareja. Entre ellos tenemos que ver si efectivamente la dirección que toma nuestra relación es la acertada, qué objetivos o qué cosas compartimos con la otra persona. También tenemos que analizarnos y ver un poco en qué dirección estamos haciendo las cosas, si efectivamente estamos haciendo de nuestra parte todo lo que podemos, por cambiar, por mejorar, por hacer que funcione mejor. Y muchas veces en ese análisis nos damos cuenta de lo que os decía anteriormente, de que utilizamos estrategias evitadoras. En vez de centrarnos en mejorar nuestra relación de pareja, utilizamos como vías alternativas para sentirnos mejor. Y las redes sociales muchas veces son mecanismos muy sencillos de a lo mejor hablar con otras personas, de evadirnos un poquito, de sentirnos de nuevo que gustamos, de sentirnos pues queribles, y nos puede confundir más porque eso es transitorio y sí, nos evade, sentimos que alguien pone el foco de atención sobre nosotros, pero volvemos otra vez a nuestra relación base que sigue acumulando ese malestar y que no estamos dedicando realmente el tiempo necesario para cambiar, ¿no? Creo que es importante la comunicación de pareja, creo que es importante la escucha activa, porque evidentemente quien comunica tiene que ser escuchado, si no, de nada sirve, y tiene que ser importante la negociación. Y estos tres pilares son claves en cualquier relación de pareja. Siempre, y esto lo digo de manera taxativa, que nos encontramos problemas relacionales, está implicada la comunicación. No es lo único, evidentemente, pero una mala comunicación siempre está incluida en estos problemas con la pareja. Y en relación a esto último, lo que no tenemos que por qué saber todos de todo. Cuando algo no sabemos, preguntamos o pedimos ayuda. Y en este caso, como nosotros desde la psicología siempre vamos a abogar por ese pedir ayuda, ¿no? Yo siempre digo, pues si a uno se le rompe el coche, pues va al mecánico. O si necesita un abogado, pues acude a un bufete, ¿no? A veces con el tema emocional nos cuesta pedir ayuda porque partimos de la idea de que tenemos que ser capaces de resolver nuestros problemas emocionales y psicológicos. Y no es cierto. Ni siquiera los psicólogos tenemos todas las respuestas acerca de todo y también nos suceden cosas. Entonces, pedir ayuda si no sabemos cómo comunicarnos de manera eficaz, si no sabemos cómo negociar de una manera eficiente. Oye, aquí estamos para lo que podáis necesitar. Y en esta línea es esencial por una cuestión. Como comentábamos anteriormente, cuando una relación de pareja va mal, se va produciendo como una distancia que va polarizando a las dos partes, en donde todos lo siento como un ataque y me siento tan dañado que ya no veo a la pareja como la persona que me va a cuidar y que me quiere. Entonces, el introducir a alguien, un mediador ajeno que no se posiciona por ninguno de los lados, ayuda a tener una perspectiva mucho más objetiva y empezar a ver las cosas con más claridad y a permitir de alguna manera el introducir alternativas para cambiar, ¿no? Que muchas veces si te las propone tu propia pareja cuando ya estás tan polarizado como decía, lo ves como una amenaza, lo ves como una obligación o lo ves como algo que es partidista, ¿no? Que está por el otro lado, entonces realmente no le das el valor que tiene. Y esto es súper importante. Y por acabar, daros unos tips, aunque ya está
finalizando el verano para la mayoría de personas, pero por si acaso para los que todavía tengan vacaciones, tengan esa suerte, pues importante, hablamos de ese estrés de las vacaciones, pues es necesario de alguna forma rebajar un poco, relajar, ir con menos presiones, ser más flexibles, no tener, extrapolar de alguna forma la misma rutina a lo que estamos haciendo en vacaciones. Una importante comunicación se tiene que dar en la misma. Tenemos que tener espacios para nosotros mismos, es importante, o sea, al margen de estar con los demás también tenemos que tener espacio para nosotros conectar. Y algo me dejo seguro, tratar de planificar, que se me olvidaba, pero creo que es esencial. Necesitamos, aunque no todo súper estricto, pero sí tenemos que tener las cosas más o menos organizadas. Dejar poco la improvisación, ¿no? Exacto, eso es. Fíjate que curioso, hablando de este asunto y aquí mirando por Don Google, hay un hotel que se llama el Hotel del Divorcio, no sé si lo habréis visto, que es el mejor lugar para divorciarte del mundo. Eso dicen, que ofrecen spa, vino y por supuesto abogados y mediadores que prometen el divorcio en solo un fin de semana. Esto es así. Pues sí, yo lo firmaba, Carlos Martín y Soraya Vivancos, que ha sido un placer, que muchísimas gracias por iniciar nueva temporada con nosotros en Hoy por Hoy Selma de Sierra. No sé si queréis recordar dónde estéis a los oyentes, por si acaso tienen dudas. Cualquier tipo de duda en psicólogosierranorte@gmail.com con doble S, psicólogosierranorte@gmail.com. Pues muchísimas gracias a los dos, buena semana, que Feliz vaya todo semana bien para todos. Adiós.